Igor, allí son 6 horas más, son las 11 de la noche, así que te agradecemos que todavía sigas despierto para conectarte con nosotros en Líderes Cantabria. Y también Nada, muy muchas buenas gracias. tardes, Darío Menor. Buenas horas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, saludos. Queríamos sobre todo conectar con vosotros por varios motivos, además de como decía, seguimos vuestras informaciones a través del diario Montañas y los Regionales de Vocento. Quería primero preguntaros cómo estáis y cómo se está viviendo la desescalada en estos dos países que de momento ya nos lleváis en el caso de Italia, unos días de que vais adelantados, y en China, como allí surgió todo, también nos contéis cómo va allí esa fase de desescalada. Empezamos, por ejemplo, con Cigor, por ir acercándonos a nuestra realidad. Cigor, ¿cómo está allí la situación? Pues bueno, China ha sabido gestionar bastante bien la epidemia y yo creo que es cierto que todos estamos dudando un poco de esos datos, pero lo cierto es que, bueno, pues otros países asiáticos también tienen una tasa de mortalidad similar, ¿no? Por ejemplo, Vietnam ha cerrado con 0 muertos, esto es muy importante. Corea del Sur tiene también unos centenares, Japón anda parecido. Quiero decir que en general los países asiáticos han sabido gestionar por alguna razón, es algo que habrá que analizar luego, ¿no? Habrá que analizar cuando todo esto haya pasado, por qué lo han hecho mejor o si tiene alguna relación también con cómo se comporta el virus en diferentes razas. Bueno, no lo sé, eso habrá que dejárselo a los científicos. Lo que nosotros podemos certificar aquí en Shanghái es que tenemos ya una normalidad casi plena. Esto quiere decir todo está funcionando menos el sector de los espectáculos. Lo único que falta por reactivarse es, por ejemplo, la liga de fútbol, los grandes espectáculos de música, los cines tampoco han abierto, aunque lo iban a hacer, pero todo lo demás pues está ya más o menos normal, ¿no? Por ejemplo, hoy he estado en una escuela, en un instituto de Shanghái, donde han empezado ya las clases y me ha sorprendido mucho, por ejemplo, que comparado con los planes que veo que se están barajando en España, ¿no? De recomenzar el curso con la mitad del alumnado en las clases, aquí no ha cambiado básicamente nada en ese aspecto. O sea, las clases se están llevando a cabo sin apenas distanciamiento social, solo tienen que dejar 1 metro entre los alumnos, que es más o menos lo que hay entre los pupitres. Y lo que sí que es cierto es que el uso de la mascarilla ha sido obligatorio siempre aquí en China. Esa es una de las grandes diferencias con Europa posiblemente. Y luego, pues es cierto que se han establecido unos protocolos, por ejemplo, las escuelas tienen que ser desinfectadas 3 veces al día, tiene que habilitarse también una estancia a modo de enfermería y de lugar de cuarentena en caso de que haya alguien que tenga síntomas. Se hacen también controles de temperatura a la entrada con cámaras térmicas. Bueno, todo ese tipo de cosas son las que se han puesto en los colegios, pero están funcionando más o menos de forma normal. Los únicos que faltan por entrar a clases son los niños más pequeños, que lo harán el próximo día 18, y creo, por lo que me ha dicho mi hermana, que es profesora en Euskadi, que esa es también la fecha en la que se baraja que los niños vuelvan a clase en el País Vasco. Así que me imagino que bueno, pues llegará a haber una especie de solapamiento, ¿no? En las medidas que se están tomando tanto en China como en España. Lo que sí que es también sorprendente es que aquí, por ejemplo, no hay distanciamiento social, por ejemplo, en los bares y en los restaurantes, que están funcionando con total normalidad. Están hasta arriba de gente, no hay ningún tipo de restricción de aforo, y eso sucede no solo aquí en Shanghái, sino en toda China. O sea, los bares y los restaurantes funcionan con total normalidad ahora mismo. Y de hecho, acabamos de terminar un enorme puente, un macropuente del 1 de mayo, que ha durado 5 días, y se han llenado también pues, lugares turísticos. Es cierto que ha caído mucho, ¿eh? O sea, comparado con el año pasado, hubo, pues creo que en torno al 60% menos de viajes, y además los viajes eran sobre todo a destinos más cercanos. Pero también es cierto que se han hecho 115 millones de viajes
y que los turistas han dejado unos 6.800 millones de euros. Con lo cual, bueno, yo creo que son cifras, perdón, 6.800 millones de yuanes, creo que son. Son cifras que son alentadoras y así lo han dicho, pues bueno, tanto las cadenas hoteleras que han hablado con la prensa como, pues bueno, todos los establecimientos hosteleros que están relativamente contentos. El gobierno está poniendo en marcha bastantes proyectos para reactivar la economía. Por ejemplo, a las empresas se les ha ofrecido una reducción a la mitad del impuesto, lo que sería equivalente al impuesto de sociedades, ¿no? Que es una especie de IVA para las empresas. Eso se ha reducido a la mitad y también se han eliminado las cuotas a la seguridad social que tienen que pagar los empresarios por sus empleados creo que son 3 meses. Hablé con el responsable de Favor Automation en China y él me dijo que estas medidas venían a suponer bueno, el salario de toda la plantilla para un mes. Ese sería más o menos la ayuda que han recibido y luego además el gobierno está intercediendo y está facilitando también que las empresas e incluso algunos individuos negocien a la baja los alquileres, porque eso sí que es algo que se está viendo mucho, por ejemplo, en los centros comerciales, donde pues vemos cómo han cerrado pues muchas de las tiendas, algunos de los restaurantes, simplemente porque no hay liquidez. Entonces, el Banco Central también ha anunciado, bueno, pues un montón de millones, no recuerdo ahora exactamente cuántos, pero precisamente para la pyme, para que pueda tener liquidez y sobre todo pues bueno, en préstamos sin intereses que se podrán devolver, creo, a partir del año 2021. Con lo cual, pues bueno, estos son algunas de las ayudas que se han puesto en marcha y más o menos pues la situación tal y como está ahora mismo. También es verdad que, aunque es cierto que empezó todo aquí en China, el confinamiento como tal, el confinamiento como el que habéis tenido en España o en Italia, solo se llevó a cabo en la provincia de Hubei, que es donde comenzó todo, que conoceréis la capital, que es Wuhan, ¿no? Allí sí que se encerró a la gente totalmente, o sea, no hubo ni excepciones para sacar al perro, ni capacidad para salir incluso a hacer la compra, ¿no? Había que hacerlo todo o bien online o bien por teléfono. La gente no podía salir de casa y al que intentaba salir de casa le trababan la puerta y las ventanas desde fuera. Entonces, eso lo que permitió fue que el virus no se propagase tanto por el resto del país y, por lo tanto, en ciudades como esta, como Shanghái, yo no he tenido ni un solo día de cuarentena. Yo no he tenido ni un solo día en el que no haya podido pisar la calle, aunque es verdad que, bueno, pues muchos de los negocios estaban cerrados, ¿no? Entonces tampoco daba muchas ganas de salir a la calle. Pero esa es la situación, esa es la realidad que hemos vivido aquí en China y, bueno, independientemente de que nos creamos o no nos creamos las cifras oficiales, pues yo puedo decir que aquí es esa la normalidad que tenemos y que yo no conozco a nadie que conozca a alguien que se haya infectado. Y yo tengo amigos en la provincia de Hubei, mientras que en Euskadi sí que conozco bastantes casos de gente que tiene bueno, amigos allegados infectados y algunos pues desafortunadamente han fallecido. Con lo cual yo he vivido la epidemia del coronavirus con mucha más angustia cuando ha llegado a España que cuando estaba solo en China. Y bueno, pues esa es la situación, ¿no? Más o menos, si luego hay alguna pregunta, pues yo aquí respondo, pero ahora que comente aquí el compañero italiano que está, me parece, no sé si encerrado todavía, pero con ganas de salir seguro. Darío Menor, cuéntanos cómo lo estáis viviendo todo esto en Italia. Pues la cifra de los 30.000 muertos que decías, yo creo que se te ha saltado porque era de Italia. Aquí en Italia es donde estamos a puntito, Exacto. probablemente no será hoy, sino que será mañana cuando lleguemos a los 30.000 fallecidos. Son también casi 215.000 las personas contagiadas y hemos hecho 55 días encerrados en casa. Aquí sí que ha sido 60 millones de personas, la población de Italia, que nos hemos pasado 55 días de cuarentena. La situación empezó a levantarse este lunes, el 4 de mayo, que era el día en el que en su momento el primer ministro Giuseppe Conte anunció que íbamos a poder salir de casa. Entonces, este lunes ya han cambiado bastante las cosas en el país.
¿Qué ha cambiado? Pues principalmente que se puede salir de casa libremente para hacer deporte, para pasear, sin limitaciones, porque hasta ese día lo que se podía era dar, digamos, pequeñas vueltas a la manzana, cortitas, y luego pues bajar a hacer la compra, en fin, una situación similar a la de España, aunque sí que se permitía, por ejemplo, que con los críos, yo tengo 2 niños, pues que pudiéramos salir al menos a dar la vuelta a la manzana y también utilizar los espacios comunes de los edificios o de las urbanizaciones que en España, en cambio, no lo podíais hacer. Entonces, el 4 de mayo, en cuanto a libertades individuales, digamos, ganamos estas y además también se nos permitió visitar a los familiares. Aquí ha habido bastante polémica porque se ha permitido visitar a los familiares de hasta sexto grado, pero no a los amigos. Entonces, ha habido mucha gente que ha dicho, bueno, entonces a mi novio o a mi novia no lo puedo visitar. Y ahí tuvo que entrar luego el gobierno a explicarlo, diciendo pues que sí que se podía visitar a las personas con las que se mantenía una relación sentimental estable. Bueno, esto algunos lo han criticado porque dice, bueno, ¿qué es una relación sentimental estable? Se lo tienes que explicar a la policía, tienes que hacer un certificado, en fin, pero son las cosas de este país, que se hacen las leyes y luego siempre hay un margen, digamos, de interpretación por los ciudadanos. El 4 de mayo también han vuelto a su trabajo más de 4 millones de personas, casi 4,5 millones, ya que la mayor parte de la industria ha vuelto a empezar a funcionar. Y los siguientes plazos de este calendario del desconfinamiento es que tenemos el 18 de mayo, que van a empezar las tiendas, y el 1 de junio le toca el turno a los restaurantes, a los bares y a las peluquerías. Es cierto que la hostelería sí que ya funciona desde este lunes ofreciendo servicio para llevar. Es decir, yo ya puedo bajarme a la cafetería de debajo de casa y llevarme un café, que como sabéis en Italia en ningún sitio está malo, siempre está bueno, incluso hasta los cafés de máquinas de las oficinas también está rico, pues te lo puedes llevar en un vaso de papel o de plástico, ¿no? Lo mismo ocurre con las pizzas, hemos recuperado las pizzas y algunos restaurantes también empiezan a ofrecer comida para llevar, aunque con algunos que he hablado dice que sobre todo los restaurantes no les sale a cuenta lo de ofrecer comida para llevar porque los gastos fijos que tienen son bastante altos. En cambio, pues las cafeterías, las heladerías, por ejemplo, han vuelto a funcionar con situaciones a veces incluso un poquito peligrosas. Ayer, por ejemplo, yo intenté, al final lo conseguimos, comprar unos helados en una heladería, se pone el heladero fuera, no puedes entrar y lo que pasa es que había una cola bastante grande porque estábamos aquí, pues toda la gente en el barrio con mucha gana de poder tomarte un helado, que es otra cosa que aquí pues son de los pequeños placeres que te da el país. Quedan todavía, por daros un poquito de números, 2,7 millones de trabajadores que todavía no han vuelto a sus puestos, sobre todo pues esto del sector del pequeño comercio, restaurantes, bares y digamos estas pequeñas empresas. Y aquí lo que se teme es que, a diferencia de China, que ha salido relativamente bien parada y rápida de esta situación, como nos contaba Sigor tanto ahora como en las crónicas del Correo, que yo siempre la recomiendo porque es un estupendo analista de lo que pasa en China, en Italia, en cambio, sí que va a salir el daño a la economía, puede ser muy grande. Se estima que puede ser este año una caída del 9% del Producto Interior Bruto. La deuda pública es uno de los grandes lastres de este país, prácticamente desde los años 90, está creciendo muchísimo y probablemente va a superar este año 150-155% del Producto Interior Bruto. Y hay mucha gente que se está yendo al paro. Aquí el gobierno de Giuseppe Conte, que a pesar de que se le pueden criticar muchas cosas, pues sí que ha puesto por delante de cualquier otra consideración salvar vidas, pero claro, la economía está sufriendo bastante. Diferencia de lo que en otros países, como en Estados Unidos, no, aquí se ha primado salvar vidas, se ha puesto en marcha un sistema similar a lo que en España se llaman los ERTES, aquí se llama Cassa Integrazione Temporale, para de alguna forma permitir que las empresas aguanten un periodo, y también se han puesto en marcha una serie de ayudas para los autónomos que van entre los 600 y los 800 euros. El problema es que, al igual que ocurre en España, pues estas ayudas tardan en llegar. Aquí, pues, amigos que muchos de ellos y que han hecho la solicitud para recibir lo que se llama aquí el similar al ERTE o esta ayuda a los autónomos y que todavía no lo están cobrando.
Así que, bueno, pues Italia, que es un país con una estructura familiar bastante fuerte, como la que ocurre en España, pues mucha gente está tirando de esa red para poder aguantar, y lo mismo con el cuidado de los hijos, ya que sí que se están retomando muchas actividades laborales, pero los colegios, por desgracia, hasta septiembre no van a abrir, y además tampoco está muy claro cómo van a poder hacerlo, porque el último que nos ha dicho la ministra de Educación es que parece que se va a hacer media clase telemática y media clase presencial, con turnos que se cambiarán. Pero bueno, está todavía muy en el aire, en fin, son muchas las incógnitas. Yo en principio, si queréis con esto, concluyo mi primera intervención, y como bien decía Sigurd, pues si queréis hacer preguntas, estaré encantado de responderlas. Gracias, gracias Darío. Efectivamente, me gustaría que cuando quisierais hacer una pregunta, como nos ha dicho Martín, levantéis la manita, que yo tengo aquí abierto todo el listado para poder daros paso y abriros el micro. Sí me gustaría, tanto Sigor como Darío, desde fuera, ¿cómo se está viendo lo que estamos haciendo en España? Porque realmente, aunque nos interesa muchísimo cómo está ocurriendo allí, la percepción que tenéis de cómo se está haciendo aquí, aunque los datos sean los que son, ¿estamos yendo demasiado rápido en esta desescalada? Pues Ah, contesto yo. sí, sí, Bueno, dale, dale. dale, dale. Darío, dale. Vale, pues perdón. Pues aquí, por ejemplo, al principio llamó mucho la atención aquellas imágenes de gente en los hospitales, creo recordar que era en Madrid, tirada por los pasillos, ¿no? Lo que fue el Sí. primer golpe. Tampoco se entendió, tanto los italianos como los españoles que vivimos aquí, yo el primero me escandalicé, confieso, con aquellas declaraciones animando a la población a acudir a la manifestación del 8 de marzo. O sea, no se entendió que con cómo estábamos en Italia, que el 8 de marzo, mira, tengo aquí los datos, os los voy a decir cómo estábamos el 8 de marzo, que de memoria ahora mismo no lo recuerdo, pero el 8 de marzo en Italia estábamos ya con 1.500 casos nuevos al día y con 100 muertos más al día, el 8 de marzo. Vale. Y que en España se estuvieran haciendo manifestaciones como si no estuviera pasando nada, pues muchas personas aquí nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Respecto al desconfinamiento, en Italia hay bastante conciencia de que se está siendo un poco el país de referencia en Europa, ya que ha sido el país más golpeado en primer lugar, y en principio la desescalada tanto en España como en Italia va bastante similar. Así que más allá de la preocupación por lo que ocurría al principio, por ver que España no era capaz de gestionarla, como por otro lado tampoco fue capaz Italia, porque fue una explosión brutal, sobre todo en la región de Lombardía en Italia, o en Madrid, Cataluña o en Euskadi en España, ¿no? Y ahora un poco pues ver el interés de que poco a poco los dos países salen a la par. Y luego un último apunte, sí que se ha señalado bastante, tanto en la opinión pública como pues líderes políticos, como ahora mismo probablemente sea el momento de mayor entendimiento, de mejor entendimiento entre Italia y España, probablemente de la última década en la política europea, ya que los dos países están presionando mucho en Europa y a otras naciones pues más reticentes, como ha podido ser Holanda o Alemania, pues para poner en marcha ya sea pues el MED, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, centrado en ayudas al sistema sanitario, o los, como los queramos llamar, los eurobonos o los coronabonos, en fin, algún tipo de gestión de deuda pública unida para Europa. Y en eso ahora mismo en Italia hay mucha conciencia de que Roma y Madrid van de la mano. Qué bueno. Y Sigor, desde China, ¿cómo se ha visto lo que hemos hecho aquí? ¿O lo que estamos haciendo? Pues a ver, es que es una pregunta que me toca bastante de cerca porque eh, desde aquí se ve todo como un verdadero desastre, ¿no? No solo en España, sino en Italia, en Estados Unidos. Creo que hay muy pocos países que han hecho las cosas bien y esto me duele especialmente porque los corresponsales que estamos aquí en China estábamos advirtiendo de que esto podía suceder y tuvimos que aguantar todo tipo de insultos, ¿no? Insultos, estoy hablando de insultos. Pero Eh, esto hablas al inicio de la crisis allí. sí, Uh-huh. eso es. Entonces, podemos criticar muchísimo a China por la ocultación de datos en un principio,
Podemos pensar, bueno, e indagar sobre el origen del coronavirus, que es algo que parece que hay mucho interés en hacer, ¿no? Pero eso no sirve para echar balones fuera y no sirve bueno, pues para ver o de alguna forma tapar, ¿no? Esa tardanza a la hora de tomar medidas. Entonces, bueno, ya te digo que nosotros, todos además, los corresponsales españoles aquí en China, yo creo que dimos la voz de alarma. Yo escribí la primera noticia el día 5 de enero y desde entonces creo que he escrito 4 cosas que no están relacionadas con el coronavirus. O sea que fue así, ¿no? Y nos acusaron de alarmistas, era solo una gripe, China está muy lejos. Yo creo que no se entiende todavía, y yo creo que subyace primero una cierta soberbia occidental, por otro lado una falta de conocimiento de lo que es la globalización y de lo conectada que está China con el resto del mundo. Un virus en una ciudad como Wuhan, que seguramente nadie conocía de su existencia en España, o muy pocos, puede estar en España en cuestión de días, ¿no? Y eso es algo que no se ha entendido. Yo tuve un intercambio de tweets con el Ministerio de Sanidad el 8 de febrero en el que preguntaba por qué no se estaban poniendo controles de ningún tipo a las personas llegadas de China. Y me respondieron que no era necesario, ¿no? Yo creo que a la postre se está viendo que muchas de las cosas que se hicieron mal se podrían haber evitado, ¿no? Como por ejemplo utilizar la mascarilla, que por aquí hemos pasado, en España habéis pasado por no es necesaria, por, bueno, solo si en sitios cerrados, no hay mascarillas. Entonces, bueno, pues eso yo creo que ha sido la justificación, ¿no? O la razón por la que no se ha recomendado un elemento que yo creo que es clave, porque es un elemento que está en Asia y ha estado desde el primer momento, ¿no? No solo para no infectarse uno, sino para evitar que el infectado pueda contagiar a otras personas, ¿no? Y bueno, pues ¿Habéis tenido sí, dime. mascarillas todos desde el primer momento? Sí, ha habido problemas de abastecimiento en un principio, pero es cierto que aquí el hecho de que China sea la gran potencia manufacturera ha sido clave, ¿no? Pues para que estemos abastecidos. Y aquí en Shanghái, por ejemplo, ha sido obligatorio el uso de mascarilla desde el principio. Por lo tanto, quien no tenía mascarilla no podía salir a la calle. Y el gobierno daba 5 mascarillas a cada familia. Eso fue en un principio, había un programa online en el que nos teníamos que registrar para que el gobierno nos diese esas mascarillas. Ahora ya se pueden comprar libremente y no hay ningún tipo de escasez, ¿no? Yo creo que eso también nos va a hacer pensar, o nos debería hacer pensar en la dependencia de Europa o del mundo en general, de esa dependencia que hay de China, ¿no? Para producir muchas cosas que terminan o pueden terminar siendo imprescindibles. Entonces, bueno, yo no soy muy optimista, yo creo que hay mucha inercia para volver a la normalidad anterior, o sea, yo creo que tenemos esa inercia, ¿no? Esa necesidad de no pensar demasiado en lo que ha pasado y olvidarlo lo antes posible para volver a lo que hacíamos antes, ¿no? Y a mí me gustaría ver que por lo menos volvamos a lo que hacemos bien y corrijamos lo que se ha hecho mal, ¿no? Eh, lo que me parece es que los políticos no están a la altura, posiblemente la sociedad tampoco está a la altura y por lo tanto, pues me parece que no va a haber ese debate en esos términos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, con espanto algunos de los debates en el Congreso y me parece, vamos, escandaloso, ¿no? Que no haya una unidad en un tema como este. Pero bueno, estos son todo opiniones personales que no tienen nada que ver con China, pero que sí están de alguna forma influenciadas por todo lo que se habla aquí de lo que sucede en Europa y en Estados Unidos, ¿no? De ese caos que está costando decenas de miles de vidas. Es que ese es el asunto. Pero hablas ahora de Estados Unidos y sí parece que el presidente Trump tiene realmente como una guerra comercial, ¿no? con China, incluso habla de subirle los aranceles, de demandas millonarias, incluso de prohibir la entrada de tecnología china a Estados Unidos.
Esto realmente viene también un poco porque no dejan, ¿no?, que vayan investigadores extranjeros a Wuhan para estudiar el origen. Pero todo eso, ¿cómo lo viven los ciudadanos? Porque en el fondo, si estas cifras que decíamos que efectivamente había dado las de Italia, esos 3.000 muertos en China siendo el origen, realmente entiendo que están ocultando información, ¿no? Porque están haciéndolo todo bastante opaco. Yo no lo sé. La Organización Mundial de la Salud ha estado aplaudiendo lo que ha hecho China durante todo este tiempo y el principal donante de la Organización Mundial de la Salud es Estados Unidos. No es cierto que no se haya permitido la llegada de especialistas, porque especialistas de la Organización Mundial de la Salud han estado en Wuhan. Yo no quiero decir que no soy ningún, yo no voy a apoyar al gobierno chino y es una dictadura y efectivamente la opacidad es lo que le caracteriza. Pero yo sí que veo, porque yo salgo, yo me muevo por China y sí que veo que hay normalidad. Entonces, independientemente de dónde surgió o de cuánto, vuelvo a repetirlo, Occidente tuvo entre mes y medio y 2 meses para prepararse y no lo hizo. Claro. Entonces, ahora Trump está, bueno, pues echando balones fuera y está buscando un enemigo para que no quede de forma tan evidente, pues lo que ha hecho mal, ¿no? Y es un problema esto de que el coronavirus pueda convertirse en arma arrojadiza en esta guerra, ¿no?, que están librando Estados Unidos y China por la hegemonía mundial, que es la que ha llevado a que haya una guerra arancelaria, la que haya, bueno, a que se eche a Huawei y que se haga, bueno, pues toda una cruzada, ¿no?, contra las tecnológicas chinas, que yo personalmente la veo bastante lógica, ¿eh? O sea, también es verdad que aquí muchos de los empresarios europeos con los que hablo lo dicen normalmente off the record, pero están de acuerdo con las medidas que Trump está tomando en lo que se refiere a China o lo que se refiere a las empresas chinas. Pero sería una pena que una cosa como un virus que está atacando y que está matando a personas se convierta en una excusa para que un presidente que no ha sabido gestionar la epidemia, pues busque chivos expiatorios, que además es muy peligroso porque es que ya se está hablando incluso de guerra. Entonces, bueno, yo creo que empieza a ser un poco preocupante, la verdad. Ujú. Veo que empiezan a hacer preguntas. Por ejemplo, tenemos a Isabel Cuesta, que es la directora general de la COE, y dice, se hace mucha referencia a la falta de medidas de detección y seguimiento de los contactos de los infectados. Dice, tenía entendido que en China el gobierno había obligado a tener una aplicación de rastreo a los ciudadanos con sistema de semáforos para entrar o no, por ejemplo, a un bar. ¿Es así? Así es. Y de hecho os la voy a enseñar. Es una aplicación que tenemos todos instalada en el móvil y que rastrea todos nuestros movimientos. Tenemos que darle permisos de geolocalización, de base para acceder a las bases de datos. Es una aplicación que está anidada en Alipay, que es la principal aplicación de pagos electrónicos de China. Esta es la aplicación de pagos electrónicos y hay un código que se genera aquí y que da este código QR, en mi caso es verde. En el caso de aquellos que tengan que hacer cuarentena, ya sea en casa o una zona de aislamiento, es amarillo o rojo. Entonces es verdad que estos códigos se van exigiendo a la entrada, sobre todo de centros comerciales, de edificios oficiales. Todo lo que tenga cierta oficialidad o que requiera pues de una reunión de mucha gente, ahí se va a tener que demostrar que tenemos el código verde para poder entrar. ¿Y Entonces es verdad que cómo se genera que tú tengas, por ejemplo, ese código verde? Porque entiendo que supondrá también, ¿os han hecho test a todos? ¿Simplemente es un tema de temperatura? no, esto es más bien un tema de tener todas las personas que han dado positivo. Esto lo que hace es rastrear a aquellas que han podido estar en contacto con esas personas. O sea, yo no me he hecho el test del coronavirus, pero esta aplicación lo que sabe es que no he estado en contacto con nadie que sabemos
que ha tenido el coronavirus. Entonces, aquí en Shanghái no lo han hecho, pero en otras ciudades sí que han hecho, obligan a escanear con el móvil un código QR cuando alguien entra a un autobús o cuando se sube al metro, para saber exactamente en qué autobús o en qué vagón de metro ha viajado, y en caso de que haya algún contagiado en ese lugar, sea mucho más fácil dar con todos aquellos que han podido estar en contacto con él, y a esas personas sí que se les hace el test. O sea que si tú a lo mejor sales para hacer algo de vinculado a tu trabajo o la compra y de repente has estado en un sitio en el que alguien ha dado positivo, tu código se puede poner amarillo y tú te lo encuentras de repente, ¿no? Exactamente, sí. Se puede poner amarillo y en ese caso, pues bueno, tendríamos que contactar con las autoridades de salud para que nos hagan un test y descarten o confirmen que estamos contagiados. Y Darío, ¿en Italia también estáis con algún tipo de aplicación de como la que nos cuenta Cigor? Pues en Italia todavía no está en funcionamiento, se espera que probablemente sea o la semana que viene, pero yo me temo que será más bien a finales de mes, una aplicación muy parecida a lo que está contando Cigor que tienen allí en China, a diferencia de, creo que lo que tenéis allí, Cigor, en China, aquí parece que se va a utilizar en vez de no con geolocalización, no con GPS, sino con Bluetooth. Pero vamos, la idea es absolutamente la misma. Lo que se plantea aquí, pues teniendo en cuenta que es un país europeo con la protección de datos y la privacidad, pues es que se haga de manera voluntaria. Lo que también pues plantea la cuestión de que si es voluntaria, cuánta gente se la va a descargar y cuánta gente va a estar dispuesta a ceder sus datos. En principio, las autoridades nos dicen que tiene que ser al menos el 60% de la población para que sea efectiva, y que además todos estos datos se van a gestionar de manera anónima. Es decir, que si yo, pues, si estuviera ya funcionando la aplicación, por ejemplo, ayer, cuando estaba haciendo cola para comprar el helado que os decía, la persona que tenía detrás se me hubiera acercado a menos de 2 metros, pues probablemente nuestros teléfonos hubieran conectado y a mí me habría llegado un mensaje diciendo has entrado en contacto con una persona que tal vez pues está contagiada. Entonces yo tendría que llamar a las autoridades médicas y hacerme pruebas, tanto mi familia como yo. Y nosotros, en mi núcleo familiar, pues si en el tiempo hasta que nos dijeran si éramos positivos o negativos, entramos en contacto con otras personas, pues lo mismo se iría expandiendo. Yo creo que va a ser un poco un tipo de aplicación que más pronto que tarde pues vamos a tener todos que tener en el móvil de forma voluntaria u obligatoria. Yo creo que esta pregunta es para ti. Nos acompaña también Maite Rodríguez, que es una hostelera que cuando vais a Santander tenéis que ir a la Flor de Tetuán, un restaurante fantástico. Y Maite quería estar hoy también con nosotros porque forma parte de la Asociación de Hostelería de Cantabria y también de la Asociación de Hostelería de Tetuán, que es este barrio de Santander donde os digo que está su restaurante. Y pregunta que como habéis dicho, los restaurantes trabajan más o menos normal, pero pregunta que si los empleados llevan mascarillas y en la cocina. Dice, si en los comienzos en hostelería ha habido miedo de los clientes o realmente la gente ha ido a comer a los restaurantes. Sí que llevan todos los camareros, le he contestado por el chat, de hecho, todos los camareros llevan mascarilla, tiene que haber además gel desinfectante, lógicamente los cocineros también tienen que estar protegidos, pero no hay ninguna otra medida. Y yo no he visto que haya mucho miedo entre los clientes, aunque sí que es cierto que hay gente que todavía prefiere esperar un tiempo prudencial para meterse en esos restaurantes, sobre todo porque es que choca también ver a tanta gente junta, ¿no? Y sin distanciamiento, porque muchas veces en los medios de comunicación, pues seguro que veis esas imágenes de China con las mamparas, con unas medidas bastante extremas, pero son casos que efectivamente son reales, pero son casos puntuales. Y una cosa que llama mucho la atención aquí es que no existen unos protocolos nacionales para reanudar la actividad. Entonces, cada provincia o incluso cada ciudad puede tomar unas decisiones
diferentes. Por ejemplo, se pueden tomar también decisiones, eh, bueno, con diferencia del tipo de negocio hostelero que sea, ¿no? De todas formas, ya digo, aquí en Shanghái no ha habido ningún tipo de separación. En Hong Kong sí que ha habido, pero claro, es que Hong Kong es una ciudad con muchísima más densidad de población, con locales muy pequeños, muy abigarrados, en los que la gente está muy junta, y entonces ahí sí que ha habido algunos restaurantes que han puesto mamparas para separar a los clientes, pero claro, es que en muchos casos son mesas corridas, ¿no? En las que los extraños se sientan juntos, entonces sí que sí que se han hecho estos boxes, ¿no? De alguna forma. Pero en el resto del país, yo creo que no ha habido ningún tipo de medida más allá de esa protección que tienen que ponerse tanto los camareros como los cocineros. Y, Darío, en Italia. Bueno, en Italia es que los restaurantes todavía no están funcionando de cara al público. Como os comentaba al principio, es algo que va a empezar el 1 de junio, el servicio en las mesas. Sí es cierto que alguna región, en particular Calabria, en el sur del país, que son sitios donde ya prácticamente no hay contagios, a lo mejor uno o dos al día o incluso algunos días cero, la presidenta regional de este territorio pues sí que le echó un pulso al gobierno y anunció que permitía el servicio en las mesas en los restaurantes, pero solamente en el exterior, digamos, en las terrazas. Entonces, lo que pasa es que muy poquitos restaurantes de Calabria lo han aceptado. En parte por el miedo de la gente, porque dicen, bueno, es que si yo abro y no viene nadie, pues tengo unas pérdidas diarias muy grandes. Yo hablando aquí en Roma, por ejemplo, pues con personas que tienen heladerías o un amigo que tiene un bar de copas, él me decía que tendría que esperar en principio al 1 de junio, pero que no sabe si va a abrir. Dice, es que a mí me da miedo abrir. Dice, porque solamente el alquiler son 4.000 euros del local. Dice, yo tengo que hacer una cantidad de caja muy grande para poder hacerlo. Dice, si abro, voy a tener 2 camareros y no voy a hacer nada. Tengo serias Claro. dudas si directamente llegar y darle las llaves al dueño del local, que es lo que se temen aquí muchas personas de la hostelería. Aún mismo salía en la prensa que pues estimaciones que alrededor de una cuarta parte de los locales de hostelería podrían cerrar si el gobierno les permite abrir de inmediato, porque probablemente no lleguen a junio. Y eso teniendo en cuenta que incluso una vez que se pueda reabrir, pues está la cuestión de si vamos a estar dispuestos a volver a un restaurante o incluso, aunque digamos, sí, me atrevo, pero a lo mejor pues te apetece ir a un restaurante para olvidarte de la realidad del coronavirus, pero si tienes al camarero que está con guantes, con mascarilla y tienes una pantalla de metacrilato, pues va a ser difícil olvidarte y tener ese momento, digamos, de evasión. Y dices, bueno, es que para estar así, no sé si casi prefiero quedarme en casa. En fin, yo creo que va a hacer falta también algún tipo de concienciación de cómo es esa realidad y lo que supone para un país el sector de la hostelería y que probablemente pues habrá que incentivar el consumo mucho para que no cierren y no se cumplan esas previsiones de que una cuarta parte de estos establecimientos pues tengan que bajar la persiana. Están llegando más preguntas, pero también podéis hacerlas levantando la mano y os doy paso para que la digáis. Por ejemplo, Sara Legarda preguntaba, y claro, esto es algo que realmente tenéis esa pequeña ventaja de desescalada, el miedo a un rebrote al empezar a abrir la mano y que la gente empiece a circular con cierta libertad para ir a trabajar o para salir a pasear. ¿Hay algún rebrote significativo o todavía es pronto para hablar de esto? Sí, ha habido varios focos en Guangzhou, en Pekín incluso, y en la frontera con Rusia, pero han sido todos controlados. Yo creo que lo que dicen los médicos aquí es que ya tienen los protocolos suficientes como para controlar rápidamente este tipo de focos, que están relacionados además con los casos importados del extranjero. O sea, no son contagios locales, sino que son la mayoría chinos que han regresado al país bueno, procedentes de otros países y han venido infectados. Hoy mismo se ha retirado ya la etiqueta de alto riesgo a la última zona que quedaba con esa etiqueta, con lo cual ahora mismo no tenemos en China oficialmente ningún lugar de riesgo. En todas
las provincias, todas las ciudades están con riesgo bajo. Y bueno, como tenemos el día Se me ha quedado... 22, No, perdona, que se como me había tenemos, quedado congelado, pero... vale. Como tenemos el día 22 en la reunión anual del legislativo chino, que es una reunión política muy importante, pues es posible que en esa reunión los dirigentes chinos den por vencido al coronavirus. Ya veremos. Gonzalo Cayón, que es de Coecan, te pregunta a ti, Cigor, si lo conoces, por favor, ¿cuál es el precio de las mascarillas FFP2 en Shanghái? Muchas gracias. Sí, sí, le he contestado también por privado. Las Vale, perdón. mascarillas, sí, no, pero bueno, es que igual debería haberlo hecho para todos. Las mascarillas, esas creo que cuestan en torno a 50 céntimos, el equivalente a 50 céntimos de euro o de 50 céntimos a 1 euro. Y las mascarillas quirúrgicas, que son las que menos protegen, pero que nos sirven para no contaminar o para no propagar nosotros el virus, nos están costando en torno a 15 céntimos, las que nos da el gobierno un poco subvencionadas, yo creo. Ujú. Veo que también has contestado la pregunta de Álvaro Arrabal, pero bueno, también para que entre alguna voz. Leire Herreros, coméntanos con voz esta pregunta que haces. ¿Me oyes? ¿Me oye? Ahora sí. Vale, muchas gracias. No, comentaba que tengo un amigo, Raúl Ruiz, no sé si os conoceréis, estaba trabajando ahí en China, lleva muchos años, lleva 20 y tantos años. Digo, de Cantabria, de Santander, no creo que os conozcáis, pero bueno, este amigo mío me comentaba que, bueno, pues que ya había, hace un mes, he hablado con él, que ya habían empezado a abrir ya los comercios, pequeños comercios, pero que estaba costando un montón todavía la confianza, ¿no? Ese miedo, ¿no? Que yo creo que compartimos todos un poco, de salir a la calle, sobre todo aquí nos están poniendo muchas restricciones al tema textil, el textil o el calzado, ¿no? Que son productos que tienen que estar en cuarentena, 48 horas. Eso también se está aplicando allí. El consumo se ha reactivado, notáis que la gente ha ido cogiendo confianza. Y luego también el tema del textil que me llama la atención, porque el otro día estaba escuchando un epidemiólogo, ¿cómo sale? Y decía que, bueno, que el contacto por objetos que era vamos, un tema muy residual, que era un virus que el contacto, que te puedas contagiar a través de un objeto que era una posibilidad bastante remota, aunque existente, pero remota, ¿no? Yo veo que las tiendas están ya bastante a rebosar. De hecho, muchas han puesto en marcha lo que yo llamo las rebajas del coronavirus. Y efectivamente son unas rebajas que tienen esa intención de reactivar el consumo. Parece que sí. O sea, parece que se ha reactivado bastante más rápido de lo que creía la gente. Es verdad que el primer trimestre ha sido muy malo, pero las cifras, los datos de abril son mucho mejores y parece que hay bastante esperanza. Aparte, el gobierno ha puesto en marcha una especie de un sistema de bonos o cheques regalo, una cosa así, ¿no? Entonces, lo que hace es subvencionar el consumo, subvencionar las compras. La gente escanea unos códigos QR con la misma aplicación que os he enseñado antes y lo que hace es entonces conseguir unos bonos de descuento. Por ejemplo, pues si gastas 150 yuanes en las tiendas de la ciudad o de este sector, te descontamos 50 yuanes, ¿no? Y eso está funcionando, parece que bastante bien, porque la gente anda como loca escaneando esos códigos que además se tienen que utilizar en una semana. Entonces, no es algo... el gobierno ha dicho que, a diferencia de lo que ha hecho Hong Kong, que ha sido dar dinero directamente a los ciudadanos, lo que el gobierno ha dicho en China es precisamente que como hay mucha tendencia al ahorro, lo que hay que hacer es, bueno, pues incentivar el consumo, ¿no? Y yo creo que lo que sucede en esta coyuntura de incertidumbre y lo que yo creo que va a pasar en todo el mundo con la gente preocupada por si va a perder el trabajo es que, pues obviamente, la gente va a preferir ahorrar y no gastar muchísimo, ¿no? Yo creo que ese va a ser quizá el mayor problema para incentivar el consumo. Pues gracias por las ideas, que las podemos aplicar algunas de ellas, está fenomenal. No veo más preguntas, estáis muy tímidos. Yo también quería preguntaros, nos acompaña el director del gerente de Valdecilla, Rafa Tejido, he visto antes por ahí. Hemos en Cantabria, hablamos con él el otro día y se ha hecho francamente bien porque se decidió desde el inicio separar Valdecilla en dos hospitales, un hospital COVID y un hospital
para el resto de los pacientes. No sé si, Rafa, quieres preguntarles alguna cosa de cómo han hecho allí algo, por si puede ser de tu interés, pero allí también han hecho esto, Cigor y Darío, en los hospitales grandes, separar de forma rápida, como ocurrió aquí, en las zonas en las que menos gente infectada ha habido. En China sí, desde luego. En China se establecieron muchísimas unidades de aislamiento que a veces eran hospitales, pero también se cogieron hoteles, se cogieron polideportivos, todo tipo de instalaciones para separar a los pacientes dependiendo de si eran positivos confirmados, asintomáticos o no, de si eran sospechosos, dependiendo de un montón de variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la gente que llegaba y que sigue llegando del extranjero, a pesar de que las fronteras están cerradas para todos los extranjeros, tienen que llevar, o sea, tienen que guardar una cuarentena de 14 días. Entonces, bueno, pues, esa cuarentena la tienen que hacer o bien en sus domicilios, si están preparados suficientemente bien para asegurarse de que la gente no va a salir, porque te ponen una especie de cámara y un sensor, o si no, en un hotel que te tienes que pagar tú. Darío, ¿en Italia? Pues aquí en Italia sí, igualmente desde prácticamente el principio se crearon pues hospitales COVID y hospitales no COVID. El problema es que sobre todo pues en Lombardía, en particular en la provincia de Bérgamo, que ha sido uno de los epicentros de contagio, aquí en los primeros días, incluso en las fases en las que Italia no era consciente de que ya estaba circulando el COVID por aquí. Hay algún estudio que señala que principalmente en una localidad de Bérgamo, pues uno de los hospitales ha resultado ser uno de los lugares donde más se propagó la enfermedad. Lo mismo pasó también en alguna otra localidad cercana a Milán. Así que cuando ya las autoridades tomaron conciencia con el llamado paciente 1, que además fue un chico de 38 años que no cumplía para nada lo que pensábamos en virus, que era una cosa que era como una gripe un poquito más fuerte, pues este chico que las ha pasado canutas y ha estado a punto de morir, pues antes del paciente 1 ya hemos tenido casos de coronavirus, aunque no estaban diagnosticados, y eran personas que fueron a hospitales, que estuvieron en contacto con médicos que no estaban protegidos y con médicos que a su vez, de hecho el número de sanitarios fallecidos en Italia es altísimo, si no recuerdo mal, está ya más de 130, que a su vez han ido expandiendo la enfermedad. Entonces, pues sí, en Italia se reaccionó, pero probablemente se reaccionó tarde. Uh-huh. Me gustaría dar la palabra a Gonzalo Cayón, que tiene, aunque veo que Cigor le ha respondido, pero sí me gustaría que hiciera esa pregunta para que todos lo compartiéramos, ¿no? Porque habla de las peluquerías que ya desde el lunes aquí en España se abren. Con mucha suerte tienes entre 15 días, te puedes dar cita, pero preguntabas, Gonzalo, si te conectas, ¿te escuchamos? Sí, sí, me escucháis perfectamente, me imagino. Sí, sí. No, básicamente la pregunta que lancé a Cigor era esa comparativa que pudiera existir entre Shanghái, lo que está siendo España, el mundo de las peluquerías, el mundo de la estética, ¿no? Aquí estamos viendo cómo los protocolos nos están llegando tarde, hay mucha confusión y sobre todo bastante alarmismo a la hora de afrontar el trabajo diario, ¿no? Estamos viendo, tenemos además presente a Inmaculada Mata, la presidenta de la asociación, pero aprovechando la presencia de Cigor, pues quería saber eso realmente, ¿no? Si en Shanghái el mundo de las peluquerías pues está teniendo, como si dijéramos, tantos requisitos a la hora de realizar su labor profesional. Gracias, Gonzalo. Sí, he respondido que no, realmente se está tratando a las peluquerías como cualquier otro establecimiento y yo las veo abiertas y lo único que tienen que hacer es que, bueno, pues que los peluqueros se protejan con mascarilla o más bien protejan a los clientes. Y yo tengo precisamente justo debajo de casa una peluquería y está funcionando normalmente. O sea, que yo tengo intención de bajar en breve a cortarme el pelo, que ya va siendo hora. Por cierto, Leticia, yo os voy a tener que dejar ya Sí, porque claro. en 5 minutos tengo un directo en la tele, así que pues muchas gracias por vuestras preguntas y ha sido un placer responderlas. Espero que, bueno, que hayáis sacado algo en limpio
de lo que yo os he contado desde China, que al fin y al cabo pues es el futuro que os espera, ¿no? Y os dejo con Darío, no sé cuánto tiempo seguiréis, que Darío, pues bueno, al fin y al cabo está más cerca de vosotros y tiene el futuro quizá más inmediato, ¿no? Muchísimas gracias, pues de verdad, Igor, ha sido un auténtico placer. Seguiremos leyéndote a diario en el Diario Montañés y a través de todos los regionales de Vocento. Muchísimas gracias por el trabajo que haces, compañero, y ojalá pueda, cuando vengas aquí a País Vasco al ladito, podamos vernos y darnos un abrazo y que todo haya vuelto a la normalidad que tanto deseamos. Yo creo que sí, fíjate, yo soy bastante optimista y creo que tendrían que hacerse muy mal las cosas en España para que a mediados de agosto no haya ya una normalidad casi plena, ¿no? Yo creo que si se siguen haciendo las cosas como se están haciendo, si baja el número de contagios y de fallecidos como lo está haciendo, las cosas deberían ir bastante bien y a mediados de agosto, yo creo, haciendo el paralelismo con China y dando un poquito más de tiempo a España, pues por sus peculiaridades sociales, digamos, yo creo que sí, que debería estar ahí a la vuelta de la esquina. Así que mucho ánimo y un abrazo virtual a todos. Guanan, ¿no? Se dice Guanan, Bueno, buenas sí, noches. sí. Todavía me queda otra, pero luego ya sí, a la cama. Muchísimas gracias, Tigor. Buenas noches, cuídate Vale, mucho. Hasta hasta pronto. luego. Pues seguimos con Darío también, porque, bueno, Darío, que tú también tienes ahora bastante trabajo por delante, que tienes que cerrar las páginas, así que tampoco queremos quitarte más tiempo, pero Sí, sí que bueno, pero nos... vamos, por completar lo que decía Chigor y dejar optimista para terminar, pues es tener en cuenta cómo aquí el confinamiento ha funcionado. Hay que tener en cuenta que eran pues más de 4.000 las personas que estaban en la UCI hace relativamente poquito, hace 3 semanas, y ahora ya no llegan, es poquito más de 1.400, con lo cual pues ha funcionado. También ha bajado muchísimo el número de personas hospitalizadas y pues todavía con pies de plomo, con mucha prudencia, pero cada vez hay más responsables de hospitales aquí en Italia que lo que se dan cuenta es de que digamos, la virulencia del virus en las personas a las que le afecta cada vez parece que es menor. Hay que ser muy prudente, pero pues poco a poco empieza a ir cayendo no es una opinión, realmente no hay ningún dato científico que todavía lo corrobore, pero bueno, la experiencia de los médicos que están en primera línea sí que ven que parece que poco a poco el coronavirus empieza a afectar a menos gente, obviamente, pero también de forma menos violenta. Pueden ser distintas interpretaciones. La primera y tal vez una de las más posibles es que primero le haya tocado a la franja de población más débil, que ya haya pasado por esa población más débil y ahora esté llegando pues a otra gente tal vez más joven o con menos problemas de salud previos y en los que ya la incidencia y el número de personas que realmente necesitan asistencia médica potente, como pasa con los cuidados intensivos, es cada vez menor. Hay otros científicos aquí en Italia que lo que dicen es que tal vez el calor empiece a afectar porque las gotitas de sudor famosas que expulsamos cuando hablamos, tosemos o estornudamos, con el calor evaporan más y empiezan a tener pues menos capacidad de contagiar a otras personas a través del aire. En fin, hay variables que están ahí en juego, pero parece que lo peor ha pasado. Aún así, pues tenemos que ser prudentes y no solamente las mascarillas. Por completar también una pregunta que hacía una de las personas que participaban, aquí las mascarillas quirúrgicas valen 50 céntimos masiva. La farmacia de debajo de mi casa, que están bastante enfadados con el hecho de tener que venderlas a ese precio, porque consideran que están vendiéndolas a bajo coste, y por debajo de coste las llaman las mascarillas de Conte. Y luego te venden mascarillas, digamos, las FPP2, que valen 5,90, que esa sí que no está el precio fijado por el gobierno, a diferencia de las mascarillas quirúrgicas, es el precio libre y valen eso, desde 5,90. Y luego tienes, por ejemplo, estas otras, que tengo aquí una, que son mascarillas de tela hechas aquí en Italia con doble filtro y lavables y demás, de este estilo, que también valen 5,90.
también las puedes encontrar pues a lo mejor en otros comercios más baratos. Aquí hubo problemas de desabastecimiento durante las 2-3 primeras semanas, tanto de mascarillas como de geles, como de alcohol, pero ahora prácticamente pues los encuentras en todos sitios, hasta en los propios supermercados te venden cajas de 10 mascarillas, solo te dejan llevarte una por persona, pero bueno, esa fase, digamos, de angustia de que ni siquiera sabías si ibas a poder protegerte, por suerte ya la hemos pasado. Ya la habéis pasado. Pues muchísimas gracias, Darío. No sé si quieres quedarte con nosotros, yo encantadísima y feliz, pero sé que tienes trabajo por delante. Por eso. Así es. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer y como decía mi compañero, pues espero que lo que os hemos contado os resulte útil. Seguro, seguro que sí, ya te digo yo que sí. Buonasera, compañero. Buonasera, grazie tante.